A esta hora el comentario de don Domingo Páez. Gracias, don Ricardo. La situación del país no puede ser peor y las perspectivas para los próximos meses se tornan grises, inciertas, con dificultades para definir un cuadro proyectado. Estamos en medio de una crisis económica en la que cientos de miles de dominicanos han dejado de tener la seguridad en su empleo. La gente está atrincherada, procurando una parte de la población defenderse del COVID sin saber cómo, o sin tener plena conciencia de cómo defenderse, a pesar de las informaciones que dan cuenta de mecanismos de autoprotección que la gente puede asumir. El COVID, esta pandemia que tiene contra la pared al mundo, en República Dominicana no se proyectan expectativas de control y nadie se atreve a asumir en su discurso un compromiso de contención del COVID, que es el causante fundamental de la crisis económica. Pero todo esto atrapa a República Dominicana y siempre dijimos que era una desgracia esto, en medio de un proceso electoral que ya ha desembocado en un cambio político de control del Estado. Las arcas del Estado están vacías, por tanto, carecen de la fortaleza financiera básica para enfrentar los desafíos que impone la crisis económica y la propia pandemia. El sistema sanitario ya fue rebasado por la demanda de la pandemia. Y en medio de todo esto hay un cambio de gobierno en el que la gente cifra expectativas que son alimentadas por las promesas y los discursos de campaña. Y esto define un cuadro incierto, porque si la gente se frustra, a todo esto se agrega el peligro de la inestabilidad en la gobernabilidad, lo que se convierte en un estimulante de profundización de la crisis económica. Pero estamos ante la realidad institucional de que hay que cambiar el gobierno, porque lo impone la Constitución, porque fue el debido proceso político que definió esto como resultado. Y lo cierto es que no existen las condiciones mínimas para que el próximo gobierno pueda responder a las expectativas en términos de mejoría de las condiciones de vida y en términos de las ofertas que se hicieron y en términos incluso de la demanda de reactivación de la economía para que la gente recupere el empleo seguro y para que pudieran construirse empleo para los que se incorporan a la actividad laboral como consecuencia de la adquisición de la adultez o de la conclusión de su formación académica. Ese cuadro está entre nosotros y se impone para poderlo enfrentar que no solamente se pueda contar con un gobierno robusto o de amplia base popular o de apoyo político importante o de apoyo social importante, sino que deben conjugarse todos los esfuerzos e iniciativas posibles para garantizar
que República Dominicana entre en una etapa de recuperación estable. O dicho de otra manera, una etapa de recuperación de la estabilidad mínima para retomar el desarrollo económico. Y eso no será tan fácil. No será tan fácil porque el Estado no dispone de recursos económicos. No será tan fácil porque el aparato productivo está postrado por la pandemia. Y no será tan fácil porque lo que está demandando ahora mismo la sociedad es protección a través del sistema sanitario, ya sea en el ámbito de la prevención o en el ámbito de la curación. Por tanto, se requiere de una unidad amplia y esta unidad solamente puede darse alrededor del Estado. Y como quien administra el Estado es el gobierno, tiene que darse alrededor del gobierno. Una unidad amplia que parquee los intereses políticos partidarios y lo posponga. Una unidad amplia que reduzca el interés personal frente al interés colectivo. Y una unidad amplia que permita que el gobierno pueda encaminar con acciones sin mayores trastornos, con acciones efectivas, un esfuerzo para recuperar la economía y el empleo. Una unidad amplia para que el gobierno que entra, pues entre, que está llamado a entrar el 16 de agosto, encamine acciones efectivas, amplias, abarcantes y con comunicación sin ruido en favor de un proceso de concientización del ciudadano para que pueda protegerse del COVID y que al propio tiempo se fortalezca el sistema sanitario para que la gente tenga la certeza de que encontrará socorro cuando venga la urgencia de la contaminación o de la enfermedad. En eso tiene que participar el sector empresarial, tiene que participar la sociedad civil, organizada y no organizada, las iglesias, los partidos políticos y sobre todo la gente más honesta de los partidos políticos, la gente más honesta del Partido de la Liberación Dominicana, de los viejos reformistas, de la izquierda, de todavía el reducido pensamiento de izquierda, en términos general, todo el espectro político sano debe abrazarse al gobierno que venga para construir esa unidad que facilite la implementación de un plan nacional de recuperación. Porque nosotros terminamos este proceso devastado y no sabemos hasta dónde llegará, al amparo del hecho cierto de que no se define todavía una contención segura del COVID para que se pueda abrir la economía a plenitud, con seguridad y con tranquilidad para la gente que se involucra en el proceso de producción. Toda la sociedad dominicana debe tributarle un apoyo sin condición al gobierno que venga, para que además pueda iniciar un proceso de desmonte del sistema de impunidad heredado de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y que se inicien acciones reales para recuperar los recursos robados al Estado y que ese gobierno pueda accionar consciente de que ni siquiera su propio partido lo puede boicotear, porque cuando yo decía que el PRM era el PRD con otro nombre, lo que estaba era advirtiéndole a la gente que se prepararan para las acciones que caracterizaron, por ejemplo, situaciones como las que se presentaron en el gobierno municipal cuando Peña Gómez, siendo líder del PRD, fue puesto contra la pared. O lo que ocurrió en el gobierno de Guzmán, ese desorden permanente que en un momento, en una ocasión, provocó hasta la muerte de un periodista, el caso de Marcelino Vega. Ese desorden en el Estado, porque esa gente en un 98% está en el PRM. Y a Luis Abinader hay que rodearlo de el mayor apoyo posible para que ese gobierno pueda asumir la tarea de la recuperación nacional.
todos los dominicanos, sin distingo de partidos políticos, deben reclamarle a los partidos políticos que se destacan por no asumir posiciones responsables de renuncia al interés particular, exigirle a los partidos políticos que definan una tregua no menor de 2 años para que este gobierno pueda asumir, reitero, con tranquilidad y con eficiencia el enorme reto de la recuperación nacional. Argenio.